también cuando vengo les pregunto cómo vienen, si hay alguna duda puntual la vemos. Como vine a clases teóricas últimamente, la clase teórica te permite un margen de poder usar unos minutos para resolver alguna cuestión pendiente desde el lado de que generalmente no abarca las 2 horas, digamos, y si quedó algo sin leer, bueno, chicos, esto lo leen, pero digamos, no es como un ejercicio que lo dejo por la mitad. O sea, yo prefiero, en el espacio que estoy yo, decir, bueno, a ver, si hay alguna duda, alguna cuestión que les complicó la vida, lo vemos, porque estoy dando una clase teórica que sé que tengo un margen de tiempo. ¿Sí? En una clase práctica que viene a dar Pablo, que va a dar 2 ejercicios de bienes de uso, Pablo, Rodrigo, quien sea, yo misma, y no vamos a usar la clase de bienes de uso para dar dudas de bienes de cambio, porque si no es una bola de nieve que se complica y nos desordena a todos. ¿Sí? Entonces, los espacios para las dudas son en la clase, obviamente. Obviamente que hay dudas que no surgen en la clase o que la clase no está tan maquinado que se surgen después. El foro que se añadió, porque siempre lo digo, cuando vamos clases presenciales solo respondíamos dudas en la clase, o sea, no había tal foro, se añadió como medio de consulta. Y las clases de repaso previstas particularmente para esto. Entonces, se lo dije a Pablo, pero no por Pablo, pobrecito que... O sea, todo bien, pero digo, para no desordenarlos a ustedes también, chicos, porque si no se empiezan a acumular las dudas. Karina, diga. No, no, que también nos dijo que podemos preguntar por el foro, no, no, no quiero que lo mate, No, pobre pero hombre. chicos, con Pablo somos compañeros, o sea, está todo bien, súper bien, y cada vez que él sale a una clase me manda un audio, los chicos estuvieron bien, estuvieron acá, quedaron acá, yo hago lo mismo, o sea, estamos en plena comunicación. Rodri me dijo que la clase fue muy intensa, la que dio él. A veces pasa que hay cuatrimestres donde, por ejemplo, se los comparto esto en total confianza, porque nosotros queremos dar la mejor cursada para ustedes, chicos, entonces, no es que nosotros nos ponemos en una postura de, bueno, mira, si no te salió la clase como estaba pautada, no sé, fijate, o sea, ni ahí. A veces pasa que, o sea, los ejercicios los distribuimos, no sé, por decirles algo. Tenemos 4 ejercicios de bien, 5 ejercicios de bien de cambio. Y bueno, damos estos 3 en una clase y estos 2 en otra, y llegamos bien. Entonces, cuatrimestre que viene queremos repetir, y resulta que el que no llegamos a dar los 3 de la primera clase. Porque nos trabamos en una duda, porque los chicos de este cuatrimestre se trabaron en una duda en este ejercicio. Y bueno, no se llegó. Y entonces quedamos como medio jugados de tiempo. Hay clases que se dan mejor con el PowerPoint, hay clases que se dan mejor con el Excel, haciéndolos de cero. Nada reemplaza el pizarrón para nosotros, pero bueno, digamos, eso lo vamos puliendo. Por eso no es nuestra intención, o sea, ni pisarnos entre nosotros. No es que yo les vengo a preguntar a ver qué dijeron Rodri y Pablo, al contrario, yo ya lo sé porque ellos ya me lo dijeron, pero sí darles la tranquilidad de que estamos en comunicación, de que nosotros mismos vemos en qué tuvimos flojos, no como flojos nosotros como docentes, sino, che, esta clase estaría bueno revolver sobre este tema porque quedó ahí bollando. Porque chicos, o sea, somos un grupo muy grande, somos 2 personas, no todos somos iguales, no todos los cuatrimestres son iguales, y nuestra intención es que a ustedes no les falte nada en absoluto. O sea, si quedaron dudas, resolverlas en los espacios correspondientes. Así que quédense tranquilos en blanquear esto, porque a veces también les pasa cuando ustedes practican, de, che, cuando practiqué me di cuenta que no entendí. Porque puede pasar. O sea, chicos, estamos estudiando, o sea, eso pasa. A veces en la clase vos lo seguís, lo seguís, lo seguís, lo seguís, lo seguís, cuando llegás te encontrás con el ejercicio vos solo, resulta que hay cosas que no entendés. Bueno, para eso están las clases de repaso. Exactamente, para eso, y por eso pautamos 2 clases de repaso. Para directamente ponernos a disposición de ustedes y que hagan lo que tengan que hacer y que nos pregunten lo que nos tengan que preguntar, o lo hacemos versión de cero o lo que quieran. Pero aquí iba. Por eso digo de ordenarnos y no estar siempre resolviendo dudas de clases anteriores, porque si no se nos siguen atrasando las siguientes clases, digamos, ¿no? Eso más que nada, pero no se preocupen que esto está súper hablado tanto con Pablo como con Rodri. Ustedes saben que tuvimos una baja en este cuatrimestre, les contamos con Carlos el otro día. Ya empezado el cuatrimestre, uno de los ayudantes más antiguos nos dijo que dejaba, y eso a nosotros o sea, nos complicó mucho como equipo, por eso tuvimos que dar esa clase grabada y demás. Nos desacomodó todo el cronograma, entonces estamos haciendo todos un esfuerzo asumiendo las clases que este chico dejó en la mitad del camino, digamos. Entonces, bueno, tranqui, porque nosotros estamos en constante comunicación y, insisto, nuestra intención es darles la mejor cursada posible a ustedes, ¿sí? Entonces, nada, no se preocupen en plantear estas cosas, al contrario, háganlo, prefiero que lo hagan y sepamos nosotros qué necesitan para aprovechar mejor las instancias de repaso y consulta y demás. ¿Sí? Por eso también les pregunto. ¿Estamos bien? Se nota que...
No, sí, gracias, Raúl. Realmente, o sea, nos apasiona esto, es así, y lo trabajamos hace mucho con Carlos, y bueno, ahora quedamos muy poquitos. Antes, el cuatrimestre pasado éramos 6 y ahora somos 3, o sea, pero bueno, hubo 2 bajas planificadas y una que fue sobre el pucho, entonces bueno, realmente nos complicó en cuanto a los tiempos, pero bueno, estamos dando lo mejor que podemos, eso se los garantizo. Y todo lo que se Oh, pueda mejorar, se puede mejorar. O sea, no, estamos abiertos a ese tipo de cosas. Lara, sí. Sí, yo por una cuestión de días de estudio, más que nada, que tengo que avisar en el trabajo. O sea, ya quedamos para, no sé si lo dijiste cuando empezaste, porque entré un poquito más tarde. No, no me confirmó, sí, igual les digo 99%, pero se los confirmo para mañana. Para la clase de mañana se los confirmo que sean las 2 fechas que estaban pautadas, ¿no? Por Ok. cronograma, una para la teoría y otra para la práctica. En el peor de los casos, o sea, eso es 99%, y a lo sumo será uno de esos 2 días. Eh, no es que vamos a cambiar la fecha, ¿me explico? O sea, es uno ¿No de se esos 2 mueve días o los de 2 esa días. semana? ¿O es No, un no, día son o esos son los días. 2 días? Ok. Son los 2 días. Lo que yo no sé es si Carlos va a querer tomar todo junto en un día, no creo, pero si es todo junto en un día, es uno de esos 2 días, ¿me entendés? No es que son otros días. Ya está pautado el cronograma así. Como en el medio cambiaron la instancia de evaluación de virtual a presencial, de presencial a virtual, no me terminó de confirmar la fecha, yo creo que lo vamos a hacer así. Un día de teoría y segundo día de la práctica, pero mañana se los confirmo, así ya nos ¿Ya quedamos. definieron si va a ser mano, Excel o No, cómo? mañana les confirmo todo. Bueno, ¿Les parece? gracias. Sí, No, de nada. perfecto. Pero las fechas son esas. Bien, ¿estamos para arrancar con bienes de uso? ¿Les parece? Bien. Como todos los temas de esta primer parte, o sea, todos los temas del primer parcial, partimos de una base ya conocida. Ustedes saben ya lo que es bienes de uso, ya sabían lo que era bienes de cambio, ya sabían lo que era cajibancos. Profundizamos más en aspectos de evaluación, en aspectos de exposición, en las cuestiones más técnicas, pero eran rubros que ustedes ya conocen y ya trabajaron y ya trabajan y ya lo vieron en sistemas contables, hasta en teoría contable y demás. Cuando pasemos a la segunda parte de la materia, por ahí sí ven cosas que las ven por primera vez, eh, y bueno, y porque son propias de esta materia, ¿no? Pero esta primera parte habla de rubros que ustedes ya conocen, o sea, ustedes ya saben lo que es un bien de uso. ¿Qué es un bien de uso? Es un bien que se destina a la ejecución de la actividad. Un bien que se destina a la ejecución de la actividad, y un bien de cambio no se destina a la ejecución de la actividad, por ejemplo. No es la No, actividad principal del ente. Sí, pero es no están de la destinados a la actividad, no es la venta. venta, no es la comercialización. No están destinados a la venta. Se utilizan para la actividad, o sea, bien tangible. sean tangibles. Bien, entonces, entre todas las características que ustedes nombraron, podemos llegar a esta definición, ¿no? Bienes tangibles, porque los intangibles son otro tipo de bienes, destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente. La palabra utilizados es clave, y uso. O sea, no destinados a la venta, sino a ser utilizados, incluyendo aquellos que están en construcción, tránsito o montaje. Y como pasa con bienes de cambio, también se exponen en este rubro los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. ¿Se acuerdan que en bienes de cambio vimos lo mismo? Que cuando yo tenía anticipos a proveedores por compras de bienes de cambio, contablemente lo ponía, en vez de en créditos, eso se lo ponía en bienes de cambio. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo tengo un anticipo, un proveedor otorgado por bienes de uso, en vez de exponerlo en créditos, lo pongo en bienes de uso. No significa que hay un bien de uso, no, es un anticipo, un proveedor, pero se expone a un nivel de exposición dentro del rubro. Entonces, como todo activo, ¿sí? Para ser activo tiene que tener algo clave, que es que capacidad de generar ingresos futuros para el ente. Si el activo ya no tiene capacidad de generar beneficios futuros para el ente, no puede ser considerado un activo. Y de ahí viene el concepto de lo que es el valor recuperable y demás. Entonces, un bien de cambio, ¿cómo genera beneficios futuros para el ente? Y a través de la venta. Bueno, y un bien de uso y un crédito, ¿cómo genera beneficios económicos futuros para el ente? Y a través de la cobranza, los resultados financieros, etc. Bueno, y un bien de uso, ¿cómo genera beneficios económicos para el ente? A través de su uso. O sea, su función dentro del ente es el uso, no de sus ventas, no de sus posibilidades de permutación o colocación, ¿sí? Un plazo fijo. ¿Y cómo me genera un plazo fijo beneficio económico futuro? Y a través de la colocación y la obtención de resultados financieros. Bueno,
En el bien de uso, su capacidad de generar ingresos está dada por su uso. Gracias a que yo tengo el bien de uso, puedo ejercer mi actividad principal y por lo tanto generar beneficios económicos futuros. ¿Se entiende? Concepto básico, digamos, de todo activo adaptado a bienes de cambio. Entonces, ¿qué pasa con los bienes de uso? Que esta capacidad se consume a través del tiempo, ¿sí? ¿En función de qué? O sea, a través del tiempo o de la intensidad de la utilización, yo voy quitándole al bien de uso la capacidad de generarme beneficio económico futuro. Yo no puedo partir de un bien de uso que yo digo que eternamente me va a generar los mismos beneficios que en el momento en que lo adquirí. ¿Estamos de acuerdo? Por una cuestión lógica. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo esa depreciación, que es lo que ustedes conocen seguramente también como amortización? Bueno, vamos a ver los distintos tipos de determinación de cómo yo considero que el bien se está desgastando. Pero parto de la base, de que para hacer un bien de uso, lo tengo que utilizar en la actividad económica principal del ente, y que su capacidad de generarme ingresos está dada por su uso, y que esta capacidad se va desgastando a través del tiempo o a través de la utilización del mismo. ¿Sí? Nada que ustedes no sepan, pero hablado en forma más técnica, ¿sí? Entonces, tipos de bienes comprendidos, todos los que ustedes ya conocen, pero ustedes saben que hay algunos que contablemente no están sujetos a depreciación, o sea, se entiende que no se desgastan a través del tiempo, y otros que sí están sujetos a depreciación, que son que se desgastan a través del tiempo del uso. Entonces, no sujetos a depreciación, terrenos, ¿sí? Un terreno baldío, sino una construcción, o dentro de una construcción, la porción del terreno se entiende que no pierde valor a través del tiempo o a través del uso. Tendrá diferentes valores de mercado, eso es otro tema, ¿sí? Pero ya estamos hablando a través del uso, ¿sí? No pierde, no se deprecia. ¿Qué pasa con la obra en curso? No es que la obra en curso no se deprecia, sino que, primero, ¿a qué nos referimos con obra en curso? Vamos a empezar por ahí. ¿Alguien sabe? ¿Qué se imaginan, chicos? Cuando No estás sé si es por lógica, construyendo. ¿no? Pero construcción. te da a entender que está, eso, como dijo en construcción. Claro, una obra en construcción, podemos suponer de un edificio, una en construcción o montaje de una maquinaria, digamos, grande, digamos, que el bien de uso está siendo construido, está en curso de ser utilizado, ¿sí? Generalmente se da con los edificios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque no es un edificio, ¿estamos de acuerdo? Vamos al ejemplo del edificio. Yo me pongo a construir un edificio, compro el terreno, buenísimo. Tengo el terreno baldío, genial. Ese terreno lo tengo evaluado, el costo de adquisición, hermoso. Ya sé que el terreno no se deprecia, y voy a construir un edificio, pero no es que yo hago así y mañana tengo un edificio. No, empiezo a construir. Y mientras tanto voy erogando los gastos los gastos. Sacamos la palabra gastos, las erogaciones propias de la construcción. ¿Sí? Que los materiales, que la mano de obra, que esto, que lo otro, que tucu, 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 tucu. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo registro yo esas erogaciones? ¿Son gastos? No. ¿Son el bien de uso definitivo que yo voy a utilizar y que forma parte de, que me va a generar beneficio? No, porque no son el edificio todavía. Son gastos que hacen a la construcción a la obra en curso. Entonces, el tratamiento contable se activa, ¿sí? Dentro de una cuenta de bienes de uso específica que se llama obras en curso de ejecución, pero no se amortiza esa obra en curso, no se considera un edificio sujeto a amortización, no se deprecia. ¿Y por qué? ¿Tiene lógica? Y sí, si yo ni lo empecé a utilizar, ¿cómo lo voy a amortizar? ¿Cómo se va a desgastar si ni siquiera está listo para ser utilizado? ¿Me siguen con el concepto? Entonces, se activa, dentro de bienes de uso, una cuenta o un rubro específico de obras en curso de ejecución, pero no se amortiza. Y cuando se finaliza la obra, se reclasificará al bien de uso correspondiente, en este caso edificios, y ahí sí empezaré a amortizar, o a depreciar, mejor dicho. ¿Por qué? Y porque ahí es donde yo lo empiezo a utilizar. ¿Cómo voy a depreciar algo que digo, perdió capacidad de uso si no lo usé? ¿Me siguen? Agustina, tenías una pregunta. ¿No? Habías levantado la mano. Bueno. No, pero ya dijiste lo que iba a decir. Ah, bueno, perdón. Bien, entonces, ¿estamos en claro con el concepto de obra en curso? Entonces, esos dos rubros dentro de bienes de uso no se deprecian, no están sujetos a depreciación. Todo el resto de bienes de uso sí. Acá están los rubros más conocidos, ¿no? Edificios, maquinarias, herramientas, equipos de computación, rodados, embarcaciones o aéreos, muebles y útiles. Dependiendo de la actividad tendrá más rubros o menos, ¿sí?
por ejemplo, yo trabajo en una entidad educativa, entonces tenemos un rubro para bibliotecas y no sé qué, otro rubro para instrumental científico para los alumnitos que hacen no sé qué. O sea, esos son los rubros más conocidos, más básicos, digamos, pero van a estar adaptados a la actividad. Y la especificidad de esos rubros dentro de cómo yo lo exponga también. Porque una cosa es decir edificios cuando yo tengo el local donde yo estoy y nada más, y otra cosa es que si yo tengo muchísimos tipos de edificios, porque mi actividad requiere que yo tenga diferentes tipos de inmuebles, bueno, por ahí no voy a decir edificios, voy a decir, bueno, lo voy a abrir, aperturar de la mejor manera posible. ¿Todo esto con qué va a tener que ver? Con lo que ya vimos en la RT16, que me imagino que ya la estudiaron y la recontraestudiaron, con el tema de requisitos de la información contable. Si la información tiene que servir para interpretar realmente la realidad del ente, entonces, en determinadas empresas me va a servir que esté aperturado, digamos, el rubro de bienes de uso en determinados rubros, en subrubros, y en otras entidades no, para algunos bienes sí, otros no. Pero para dar un paneo general, digamos, estos son los posibles bienes que puede tener una empresa calificados como bienes de uso. Ani Alaverdian. Sí, es una pregunta que siempre la tuve y nunca la pregunté. Por ejemplo, en el caso de robados, los años de vida útil son 5 años. No. ¿Cuánto era? No, no era esa la Ahora pregunta vamos a igual. No era esa la pregunta, pero, por ejemplo, los años de vida útil, ¿son lo mismo, sea, por ejemplo, un 0 kilómetros o uno usado? No, ahora lo vamos a ver. Dale, Cuando perfecto, lleguemos a la gracias. depreciación lo vamos a ver. Espero sacarte esa duda porque es una duda fundamental y quiero que a partir de esa duda, cuando veamos el concepto de depreciación, se saquen de la cabeza que rodados 5 años, móviles útiles 10 años. No es así en la contabilidad, no funciona así, aunque eso sea lo que nos enseñaron toda la vida, chicos, este es el momento de decirles, Papá Noel no existe, esto no funciona así en la contabilidad. Ahora les voy a explicar por qué cuando lleguemos a la parte de depreciación. Gracias, Dale, Ani, por la pregunta. Entonces, ¿estamos claros cuáles pueden ser los tipos de bienes dentro de bienes de uso? Bien. Cuando hablamos de la depreciación, como decíamos recién, que es el concepto que me reconoce la disminución del valor de los bienes, ¿sí? Tenemos que entender que la disminución del valor se puede dar como consecuencia, como dice ahí, de determinadas causas. ¿Y a qué decimos de determinadas causas? Porque a veces es por el paso del tiempo y a veces es por la utilización del bien. Porque yo puedo desgastar un bien por haberlo utilizado intensamente en los primeros 2 meses de que lo compré. Pero yo dije que lo iba a amortizar en 5 años. Bueno, señora, pero ya no vale más ahora, en 2 meses ya no valió más, o en 1 año ya no valió más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es solamente el paso del tiempo, vamos a meternos un poquito más en qué cosas pueden depreciar el bien, no es solamente el paso del tiempo. El paso del tiempo se entiende como una causal natural de un desgaste, siempre y cuando sea utilizado, porque si yo paso el tiempo y no lo usé, y por ahí no se desgastó. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, hay distintas cuestiones a tener en cuenta a la hora de calcular la depreciación, y vamos a ver cada una de ellas. Valor a depreciar, primero, ¿no? O sea, el valor a depreciar va a estar dado ¿por qué? Ahora lo vamos a ver, pero va a tener que ver con qué evaluación tenga el bien y mi patrimonio. ¿Y qué evaluación tienen los bienes en el patrimonio? Y al momento de la adquisición tendrán un valor, y después al cierre podrán tener otro valor, si tuvieron ajuste por inflación o no. O sea, primero tengo que tener en claro cuál es el valor del bien que voy a depreciar. ¿Sí? Vamos a ver el valor de recupero, ahora vamos a ver qué es, la vida útil, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que los años, que el uso, que bien, y el método de amortización a aplicar, o de depreciación. Todos esos 4 puntos son fundamentales a la hora de calcular la depreciación de un bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del valor a depreciar, que como les decía, va a estar dado por la evaluación que tenga el bien en mi patrimonio. ¿Y cómo se evalúan los bienes de uso en el patrimonio? De la misma manera que los bienes de cambio, en el sentido de costo de adquisición, más erogaciones posteriores. Cuando hablamos de que resulten activables, ¿a qué nos referimos que resulten activables? ¿Cuáles son las erogaciones que yo puedo activar cuando adquiero un bien? Las que sean necesarias. Los costos de En el caso de la traslado, mercadería, el las transporte. instalaciones. Ahí está dando ejemplos Ezequiel. ¿Y Tomás qué dice? Yo, Sí. en el caso de la mercadería, el transporte, maquinaria, perdón, llegue hasta la empresa. Sí, a ver,
cualquier gasto necesario para que el bien esté en condiciones de cumplir con el fin para el que fue adquirido. O sea, en el caso de los bienes de cambio era para que esté en condiciones de ser vendido. En el caso de los bienes de uso, para que esté en condiciones de ser usado. El flete es el caso típico, ¿sí? Si yo compré un bien de uso y me lo van a traer hasta mi casa, hasta la entidad, ¿sí? O sea, el gasto de ese flete es necesario para que yo pueda usar el bien, y sí, la verdad que sí. Bueno, listo, entonces ese gasto lo puedo activar. Lo mismo que pasaba con los bienes de cambio. En los bienes de uso quizás hay gastos de otro tipo, por ejemplo, con el montaje, ¿sí? O por ejemplo, en los rodados con el patentamiento, con los trámites, todas esas erogaciones que son adicionales al costo de adquisición del bien, pero que son necesarias para ponerlas en condiciones de ser utilizados, en este caso, porque estamos hablando de bienes de uso. Entonces, cuando nos referimos a otras erogaciones activables, estamos hablando de eso, ¿sí? Neteado del valor de recupero, nos dice acá, o sea, el costo de adquisición, más las erogaciones necesarias, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Neteado del valor de recupero. ¿Y qué es el valor de recupero? Siguiente ítem. Valor que el bien tendrá para la empresa una vez que finalice su utilización. Es decir, que nos introduce en un concepto donde un bien de uso puede tener una determinada vida útil, puede tener un determinado uso en mi empresa, y cuando yo no lo uso más, de repente no digo que vale 0. ¿Me explico? Porque es como que yo les dijera, bueno, a ver, yo tengo este celular que es mi bien de uso, y ahora mañana me compro un nuevo celular, y este no lo voy a usar más. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a usar más. ¿No vale nada esto? ¿Vale 0? ¿Porque yo decidí no usarlo más? No. ¿Puede estar alcanzado en bienes de uso? ¿Puede estar contabilizado como bien de uso si yo no lo voy a usar? Veremos. Y si está contabilizado en el valor de uso, ¿a qué valor tiene que estar contabilizado? Al valor de recupero. Hay una categorización de bienes de uso destinados a la venta, si es que yo lo quiero vender, ¿estamos de acuerdo? Pero no es que porque yo lo quiero usar, o porque cumplió su vida útil que yo establecí, o porque lo que sea, de repente vale 0. Por ahí puedo determinar que el valor de recupero va a estar dado por el precio de venta que yo le pueda poner a este bien, menos los gastos necesarios para la venta, así como dice ahí en la presentación, si no me equivoco, porque encima, o sea, yo les estoy mostrando la presentación, pero los tengo ustedes en pantalla, así que voy pasando porque les quiero ver las caras. ¿Estamos de acuerdo con cómo es el tema del valor de recupero? Entonces, cuando yo voy a amortizar, obviamente que al valor del bien le voy a restar lo que yo considero que voy a recuperar, porque yo quiero que cuando se termine el proceso de amortización o de depreciación, el bien, ¿a qué valor me quede? ¿En 0 o no? Que me quede el valor de recupero. ¿Sí? Puede no tener un valor de recupero el bien. Sí, puede Eso no te iba a tenerlo. preguntar. Sí, Si puede no vos lo tenerlo. usás en su totalidad, no sé, ponele, no sé, es 0. Sí, Lara, se te muteó justo. Sí, perdón, que en ese caso puede ser que sea 0. O sea, Sí, no, puede ser no que es sea 0. necesario. Ok. Pero tiene que ser, o sea, realista, ¿no? O sea, realmente 0. Si vos decís, sí, Sí. la verdad que sí, porque Anto es una silla, o sea, yo en 20 años no la voy a vender, ya está a 0, listo, ok, perfecto. Ahora, si yo te digo un auto que vos le vas a asignar, que lo vas a usar hasta, no sé, hasta que recorras 500.000 kilómetros, después lo vas a vender, y lo vas a vender. O sea, que algo le vas a sacar, no es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también dependiendo del destino que se le quiera dar a ese bien. Perfecto. Ani y Ezequiel levantaron la mano. Ani, veo que la cara es que no tenía ganas de levantar la mano. A mí me Bien. quedó la otra vez, no sé cómo bajar esto. Del mismo botón me parece. Acá está, ahí está. Ahí está. Ezequiel. Yo sí. quería preguntar si valor de recupero es lo mismo que decir valor residual. Sí, es lo mismo. Listo, gracias. Es el mismo concepto. Bien. Entonces, ya teníamos el valor a depreciar, que es el costo de adquisición más las erogaciones, o sea, el valor por el cual yo lo incorporé al patrimonio, menos el valor de recupero, que es este valor que yo digo que va a tener cuando termine su utilización. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, el otro concepto que necesitábamos determinar es la vida útil. Bueno, ¿cuál va a ser la utilización de este bien? Y acá, Ani, es donde quiero que me prestes atención. Duración que se le asigna a un bien, vamos a leer la definición técnica, como elemento de utilización para la empresa durante el cual se estima que generará beneficios. O sea, recordemos, concepto principal del bien de uso y de activo. Yo lo puedo tener activado como bien de uso en la medida que yo sepa que ese bien me va a generar beneficios. Cuando yo adquiero el bien, digo, este bien me va a generar beneficios hasta determinado momento. El momento en el cual yo diga que me va a dejar de generar beneficios, no necesariamente tiene que ver con una unidad de tiempo.
No necesariamente digo 1 año, 5 años, 20 años, 50 años, 80 años, 90 años, 5 bimestres, 3 cuatrimestres. ¿Puedo decirlo así? Sí. Pero puedo también definir que la vida útil va a estar dada por la intensidad de su utilización. Puedo decir, yo este auto me va a servir hasta que cumpla 50.000 kilómetros, 500.000 kilómetros. Independientemente de si eso pasa en 1, 2 o en 20 años. ¿Sí? Puedo decir, esta maquinaria me va a servir hasta que produzca 1.000.000 de unidades. Una vez que produzca 1.000.000 de unidades, yo la voy a querer cambiar por otra, o no me va a servir más, o siento que va a estar obsoleta, o... ¿Me siguen? Esta instalación, este aire acondicionado, y ese aire acondicionado dura, entonces, te van a decir, no, dura 3, 4 años, pues lo cambio. Ahí sí, bueno, estableces en años. Perfecto. La computadora, y yo cada 10 años cambio la computadora, te dice la empresa. Ah, bueno, ok. O sea que cada 10 años vos ya estableces que esa computadora va a no tener uso en tu empresa, no te va a generar más beneficio porque la vas a cambiar por otra. Ok. Entonces, ven cómo no es el tiempo la única variable. La vida útil puede estar determinada en tiempo, que tampoco que esté en tiempo significa que esté en años, primero, y puede estar determinada en intensidad de utilización. ¿Sí? Entonces, recordamos, 4 conceptos principales para definir la depreciación. Valor a amortizar o a depreciar, valor de recupero, vida útil, y el siguiente era el método de depreciación a aplicar. Y acá, nuevamente, esto va a estar atado a ¿qué? A lo que hayamos definido como vida útil. Si yo definí la vida útil por el paso del tiempo, fíjense bien, voy a definir un método de amortización o depreciación que tenga que ver con el paso del tiempo. Y si yo definí que el bien se va a depreciar en función de una vida útil medida en utilización, bueno, el método de depreciación va a ser en relación a su utilización. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez dentro de eso hay variables. Yo digo, bueno, la vida útil de este bien es de, porque yo decidí que lo iba a medir en tiempo, es de 10 bimestres. Ok. Ahí, así, cuando yo mido por unidad de tiempo, también tengo 3 variables. Constante, creciente o decreciente. Yo puedo dividir el valor a depreciar, dividido 10 y de cada bimestre amortizar lo mismo. Puedo amortizar más al principio y menos al final. O puedo amortizar menos al final y más al principio de su vida útil. Esto seguramente lo habrán visto en sistemas contables, ¿eh? Bueno, distintos tipos de amortización cuando hablamos de amortización por el paso del tiempo, amortización lineal. Lineal constante, lineal creciente, lineal decreciente. ¿Sí? No necesariamente es en años, puede ser en distintas unidades de tiempo, porque a veces por la actividad de la empresa, no es la unidad, obviamente que generalmente se mide en años porque el ejercicio fiscal y el ejercicio contable dura 1 año, entonces se entiende por años. Pero hay muchas empresas que sus ciclos productivos por ahí están medidos en bimestres, en trimestres, en cuatrimestres, y necesitan registrar la amortización y calcularla cada otros periodos. Entonces no necesariamente es en años. ¿Sí? Y a la vez puedo tener la diferenciación de, por ejemplo, si estoy en años, año de alta completo o año de baja completo. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien le suena? Bianca me hace que sí. A ver, Karina, abriste el micrófono. Sí, sí. Año de alta era que el primer año se amortizaba y el último no, y el otro creo que era viceversa, ¿no? Claro, o sea, cuando yo determino, por ejemplo, que la depreciación va a estar dada en un tiempo de vida útil, y digo que son años, y digo que son tantos años, y digo que lo voy a amortizar constante, ok, también tengo que determinar, cuando yo divido el valor del bien por la cantidad de años, si el primer año no lo amortizo y amortizo el último, o bien si amortizo el primer año y no amortizo el último. ¿Y con qué tiene que ver esto? Y, por ejemplo, yo, si estoy en un criterio de año de alta completo, así yo haya comprado el bien el 23 de diciembre, y el año termina, mi ejercicio termina el 31 de diciembre, voy a amortizar como si lo hubiese usado un año entero. ¿Y qué va a pasar en el mes de baja con ese mismo bien? Que así yo lo he usado todo el año, voy a amortizar 0, porque ya va a estar totalmente amortizado para cuando lleguemos a ese año. ¿Se entiende? En el otro criterio es al revés. Así yo lo haya comprado el 2 de enero, en el año de alta no amortizo nada. Y el año de baja, aunque lo haya vendido el 2 de enero, yo amortizo todo el año completo. Es una cuestión de criterio, ¿sí? Entonces, si yo les digo es una cuestión de criterio, obviamente esto no está en la resolución técnica.
La RT no dice, los rodados se tienen que amortizar en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 40 años. No dice nada nunca eso. ¿Qué dice la RT? Lo van a amortizar según el sistema que la entidad considere que corresponde en función a qué, a la representación de la realidad, digamos, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo como contadores de la contabilidad. Los contadores de impuestos les encanta poner cantidad de años para todo, topes, cosas que hasta que tal momento se pueden y a partir de tal momento no se puede. Eso es otra cosa porque es para otro tratamiento. Pero nosotros tenemos el chip de los rodados 5 años, mueble útiles 10 años, edificios 50 años. ¿Por qué tenemos? El porcentaje del terreno es el 20%. ¿Quién dice eso? Esto está en la RT17, Anabel, sí. ¿Quién dice? Igual, profe, yo tengo una auditoría y de todas las auditorías cuando dice bienes de uso, por ejemplo, yo dije 5 años porque todos los rodados hice 5 años. ¿Pero Todas, sabes por qué? por eso. No sé, ya estaba Bueno. determinado, no sé. Bueno, no es que no pueden ser en 5 años, pueden, pero digo, no es obligatorio. No es obligatorio para la norma contable. ¿Para quién sí es obligatorio? Para la ley de impuestos a las ganancias, por ejemplo. La ley de impuestos a las ganancias te dice, yo la amortización te la voy a considerar en 5 años de los rodados. Entonces, ¿qué se suele hacer? Los contadores de la contabilidad decimos, bueno, yo voy a calcular la misma amortización que te calcula el impuesto a las ganancias, así después no tenemos diferencia. Es una cuestión de uso y costumbre desde el lado de agarrar lo que dice el impuesto para simplificar el cálculo, digamos, después. ¿Estamos de acuerdo? Pero no necesariamente eso es representativo de la realidad. Puede que sí, ojo, puede que yo al rodado le asigne 5 años de vida útil. Chicos, sí. Pero lo que yo tengo que evaluar, como si yo estoy preparando la contabilidad, es que represente la realidad económica y patrimonial del ente. Si yo tengo un auto que está 100% amortizado porque le di 5 años y yo lo sigo usando, y bueno, evidentemente hay algo que está fallando acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que no está en la RT, a quien me preguntó, no está en la RT, bueno, una determinación de qué tipo de amortización se tiene que usar para cada bien. No, la RT que te dice, utiliza un criterio por paso del tiempo o por intensidad de uso, definilo vos. Y te dice qué pasa si cambias de criterio. Y te dice qué pasa si que te obliga a que si vos elegís un criterio para un rodado, lo tenés que elegir para todos los rodados, pero no necesariamente para todos los bienes de uso. Eso sí está en la RT. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está el tema de cuál es qué método es obligatorio, porque es justamente a criterio del ente. Entonces, puedo yo elegir por el paso del tiempo y así elegir la unidad de tiempo que a mí se me ocurra, pero que a mí se me ocurra no arbitrario, sino por un criterio económico, ¿no? O puedo elegir intensidad de uso, y si digo intensidad de uso en los autos voy a decir por kilómetros recorridos, y en las maquinarias voy a decir por hora sombra de producción o por unidades producidas, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? O en el aire acondicionado voy a decir por kilowatts consumidos y voy a poner un medidor. Lo que yo considere que me represente a mí mejor la realidad y que sea una información que yo pueda obtener, porque también vuelvo a la RT16, que es como mi mejor amiga. Si a mí me cuesta más obtener la información que el beneficio que me genera tener la información exacta, y justito que no estoy haciendo un buen criterio ahí. Porque si yo, para determinar los kilómetros recorridos rodados, tengo que, no sé, ponerle 4 rodados alrededor, porque no tengo un medidor de kilometraje, y tengo que ir con otro rodado atrás para decir a ver cuánto mide, porque yo lo quiero medir en kilómetros, y en realidad a mí no me sirve tanto el dato de si es kilómetros o no, porque no es que el rodado no es un bien de uso representativo, entonces la verdad que si lo amortizo en 10 años o en 100.000 kilómetros es lo mismo, y bueno, no, yo no puedo establecer un método de amortización imposible que me lleve más tiempo o más costo calcular la amortización que el beneficio de tener la exactitud de la amortización. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces el criterio tiene que ver con todo, con la realidad económica y con el costo-beneficio de obtener la información. En una maquinaria o en un auto o en una empresa que tiene muchos rodados, o una empresa que tiene inmuebles muy importantes, y está bueno tener la exactitud de la depreciación, o algo más cercano a la exactitud que el paso del tiempo, porque por ahí hay una maquinaria que vos sos una empresa industrial y tenés muchas maquinarias, y bueno, por ahí es medio arbitrario decir, bueno, todas en 10 años ya no van a salir. Bueno, no sé, ¿me explico? Pero si yo tengo un equipo de computación, uno solo, y la verdad que no voy a contratar un técnico para que me calcule cuánta vida útil le queda a cada fin de cada año, no, digo que en 3 años lo cambio, o en 5, o en lo que sea, y le asigno un valor de recupero razonable y termino ahí.
Lo que no puede pasarnos es que nosotros hagamos un criterio de amortización solamente para simplificar el cálculo, porque ya está, porque bueno, si yo mismo voy a tener que hacer la declaración de ganancia y ya lo tengo que calcular en 5 años, bueno, en contabilidad calculo 5 años, y por ahí no tiene nada que ver con la realidad. Pero lamentablemente es lo que más pasa. O sea, en las empresas, sobre todo en las más chicas, donde no hacen tanto análisis de gestión de resultados, sino que solamente cumplen con la presentación de balance, cumplen con la presentación de impuestos, las amortizaciones, como es algo invisible, como es algo que no es un resultado que alguien tiene que pagar, sino que es una depreciación que uno calcula, pero no es que alguien la tiene que pagar, bueno, calcular así más o menos, como de hecho se calcula recién cuando estamos cerrando el estado contable, tipo el último paso, bueno. Pero en las empresas industriales o en las empresas que tienen mucho peso en bienes de uso, imagínense que es importantísimo el cálculo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió que nunca jamás en la vida me pueden decir que un auto se amortiza 5 años? Bien. Ani, ¿te respondí la pregunta? Andá y decirle a todos en tu empresa que hacen todo mal, no mentira. Pero digo, nada, ¿puede haber un criterio razonable para amortizar los autos 5 años? Sí, pero no es una obligación. Nada, ningún método es obligatorio para ningún bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esto ya lo vimos, paso del tiempo lineal, que puede ser constante, creciente, creciente, intensidad de uso, desgaste, capacidad de producción, etcétera, unidades, horas de trabajo, kilómetros recorridos, lo que sea, según qué tipo de bien sea, ¿no? Valuación al inicio de los bienes de uso. Esto ya medio que lo mencionamos, así que no voy a detenerme mucho en esto. Nuestro mejor amigo, el concepto de costo de adquisición, ¿sí? Sacrificio económico realizado por el ente para adquirir el bien, y en este caso ponerlo en condiciones de ser, ¿qué? Utilizado. Si yo les hago una pregunta de cuál es el costo de adquisición de un bien de uso, y ustedes me lo ponen en condiciones de ser vendido, está mal. Lo mismo que si les pregunto bien de cambio y ponen condiciones de ser utilizado, está mal, porque están estudiando la memoria, la definición, y no están leyendo lo que están escribiendo. Entonces, ojo con esto. ¿Es la misma definición que para bienes de cambio? Sí, pero en este caso el bien se pone en condiciones de ser utilizado. Incluye, obviamente, precio de compra al contado, nunca componentes financieros forman parte del costo de adquisición, más todas las erogaciones necesarias, ¿sí? Como ya conversamos, fletes, seguros, trámites, etc. Como regla general, los componentes financieros no forman parte del costo de adquisición del bien. Pero ustedes se acordarán de la clase que tuvimos hace unas semanas, una semana, o un poquito más, donde yo les hice esa misma aclaración sobre bienes de cambio, y les dije que los componentes financieros nunca jamás, ni explícitos ni implícitos, pero les dije nunca jamás hasta ahí, porque hay una alternativa. ¿Se acuerdan que hablamos de una alternativa para activación de costos financieros? ¿Cuál era? Mientras tenemos. A ver, Julián y Anabel. Julián primero, a ver. Para los bienes que digamos, sí, que están en construcción, digamos. Por ejemplo, en el caso de un edificio, vos podrías activar los componentes financieros porque entendés que se dilata en el tiempo, digamos, hay una dilatación en el tiempo desde el momento en el que vos adquirís, por ejemplo, 50.000 ladrillos hasta que efectivamente vos lo convertís en un bien de uso. O sea, hay un proceso productivo en el medio, donde vos pasás de Sí, tener una materia prima a tener un bien de uso, o por ejemplo una mercadería para un producto determinado. sí, pero la condición no es que para activar el costo financiero, no es que, que esté en proceso de, sino que el proceso para hacer eso, para ponerlo en condiciones, sea de larga duración. Ahí está el punto, porque yo no es que puedo... Más de un año, ¿no? No sé si se entiende que más Nadie de un dice más de un año, año. sí, pero de larga duración. O sea, Mm. esto no, por favor, de la norma, chicos, ¿eh? Y después, una vez que yo defino que ese bien tiene un proceso de larga duración, para su puesta en uso, en marcha o en lo que sea, además hay otros requisitos. ¿Se acuerdan que mencioné el otro día? Que tenía que ver, bueno, está en proceso de duración y los procesos no se encuentran interrumpidos, y si se encuentran interrumpidos es por cuestiones técnicas propias del proceso, y yo me aseguro de que el bien todavía no está en condiciones. O sea, todos esos requisitos se tienen que dar a la vez para que yo pueda activar costos financieros a los que fui accediendo en ese momento. Entonces, y eso es un tratamiento, ahora voy a volver al costo de construcción, pero digo, eso es un tratamiento alternativo permitido.
está el criterio general y preferible, porque no solo que es general, sino que la norma te dice preferiblemente o preferentemente yo quiero que vos los costos financieros los mandes al resultado negativo del ejercicio, pero te permito que para los bienes de larga proceso de producción actives los costos financieros cuando se cumplan determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Las que vimos el otro día, las vamos a repasar. El activo se encuentra en producción, construcción o montaje y tales procesos son de duración prolongada. El concepto de duración prolongada, de larga duración, es clave, porque si puede estar en producción y no ser de proceso de duración prolongada, por lo tanto no puedo activar el bien. Es lo primero que hay que diferenciar. Lo digamos. primero. Ahora, una vez que diferenciaste eso, decís, los procesos no están interrumpidos. O si lo están por demoras necesarias. En este caso, para preparar el activo para su uso, en este caso. Estamos hablando de bienes de uso. El periodo de producción no excede el técnicamente requerido. O sea, yo estoy en producción, es de larga duración, no está interrumpido, pero está sobrepasado en el tiempo en relación a lo que debería ser según lo técnico. Y bueno, ahí ya no puedes activar más los costos financieros. Las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de ser usado no están completas y por lo tanto el activo no está en condiciones de ser usado. ¿Sí? Lo mismo habíamos analizado para bienes de cambio, pero en vez de usado, ser vendido era la palabrita. ¿Se acuerdan? Entonces, tratamiento alternativo permitido, tratamiento general preferible, los costos financieros son resultados negativos del ejercicio. ¿Sí? Profe, Entonces, ponele que ¿qué les estás pregunto en el parcial? construyendo, Lara, sí, ¿no? perdón. Sí, Sí. se me ocurre. Y no sé, y hay un parate de tema de construcción, no hay cemento, no sé. Bueno, pero ahí no, o sea, porque el periodo, más allá de la causa, está excediendo el técnicamente requerido para esto. No lo puedes Ok. activar. Ok. Pero esto está pensado para bienes como muy particulares. Siempre Carlos da el ejemplo del barco, el avión, o sea, cosas que realmente son de su proceso productivo es muy largo. La construcción es muy discutible si se pueden activar o no los costos financieros, porque a veces la construcción se dilata en el tiempo justamente para poder financiarla, no porque el proceso técnicamente lleve mucho tiempo. ¿Me explico? Sí, perfecto. A veces la construcción de no sé, de un local no lleva más de un año, pero yo lo traigo más de un año para poder financiarme, porque no tengo la plata para hacerla toda junta, pero eso es una cuestión mía, no es una cuestión de que técnicamente lleva más de un año construir un local. Ok, va más a lo técnico. Claro. Eso tiene que ser, o sea, es información que obviamente que tenés que tener, o sea, que se tiene por el conocimiento del ente, digamos, ¿no? Y que si no te basarás en un experto para realmente saber si técnicamente el proceso es de larga duración por su naturaleza, no porque yo decida hacerlo de larga duración. Ah, por Porque, ejemplo, ¿qué armar un pasa? avión, ponele. Armar un avión lleva no sé cuánto tiempo, no tengo idea, pero seguramente que es más de un año. Bueno, Lleva ahí sí, muchísimo, seguro. barco, lo mismo. ¿Sí? A veces determinados tipos de inmuebles, bueno, lo mismo, pero digo, que técnicamente su proceso sea de esa duración. No que yo lo desea financiar, porque el tema de esto es que yo, al mandarlo al activo, no lo estoy reconociendo como pérdida. Entonces estoy como activando cuestiones que en realidad son gastos y que me reducirían el resultado del ejercicio. Entonces la norma no es que te dice, bueno, activa lo que vos quieras. No. Los gastos financieros son costos, son gastos, son pérdidas. ¿Sí? Entonces, te permito activarlo con esta condición. Y ustedes me dirán, bueno, Anto, pero el gasto de flete también es un gasto, es un costo, una pérdida, ¿no? Está bien, pero yo sin ese gasto no puedo tener el bien. Por lo tanto, lo puedo activar. El tema financiero es una cuestión mía de disponibilidad. ¿Me explico? Ya no, pero está bien, vos me podés responder lo mismo, me podés decir, no, pero sin la financiación no lo podrías comprar. Bueno, pero porque yo no tengo los fondos, no porque el bien necesite ser financiado. En cambio, si yo compro un bien en Rusia, bueno, sí, necesito que me lo traigan, tenga o no tenga la plata, necesito, el traslado es necesario. La financiación no es necesaria por la naturaleza de la operación. Es necesaria porque yo no tengo los fondos. Entonces, eso es gasto, excepto en estos casos. Entonces, yo les pregunto en un parcial, ¿se pueden activar los costos financieros de la compra o bien de uso? ¿Qué me tienen que contestar? Que por criterio general no, pero que por una hay alternativa. excepciones. Claro. Bien, me tienen que contestar las dos cosas. El tratamiento general y preferible es que no, que se tiene que mandar el resultado negativo del periodo.
Ahora bien, existe un tratamiento alternativo, que permite en función de estos requisitos. Y te ponemos ¿Sí? todos los requisitos. ¿Estamos bien? Pero tampoco me pongan, no se puede, porque está mal. Y no es que está la mitad mal, porque no es que, la mitad de la respuesta era que pusieran que es el general y la otra mitad, no, porque si yo te pregunto, ¿se pueden activar? Usted me responden no, es que no entendieron el concepto de la activación de costos financieros. Por más que una opción sea no, ¿me explico? Bien. Pregunta, medio boba creo. Por ejemplo, en caso es el activo que no está en condiciones de ser usado. Caso, por ejemplo, una maquinaria que, yo que sé, por un desperfecto se le rompió un tornillo y no anda. ¿A eso te referís o no sé? No, porque si yo estoy, no, porque acá estamos hablando que el activo no está en condiciones de ser usado, estamos hablando de la activación de costos financieros. Es decir, estamos hablando de un activo cuyo proceso de montaje es de duración prolongada y yo en el medio estoy teniendo que pagar costos financieros porque le tengo que pagar al proveedor no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, para yo poder activar esos costos, ese bien que yo estoy produciendo, montando, construyendo, no puede estar en condiciones de ser usado. Ahora, para que yo pueda activarlo. Porque si yo el bien ya lo puedo usar, entonces no estás esperando a ver qué, entonces el gasto financiero es una cuestión tuya, gasto del ejercicio. Ahora, lo que vos me decís es, si la máquina tiene un desperfecto, bueno, eso es otro tema que hablará de la desvalorización de la máquina en sí, pero no tiene que ver con los costos financieros. Bueno. Acá estamos hablando de los costos financieros, de si en el proceso de adquisición o de incorporación al patrimonio de un bien de uso, yo puedo mandar como parte del activo a los costos financieros. La respuesta es, preferentemente no. Hay una opción de hacerlo si se cumplen estos requisitos. Agustina. Sí, ¿cómo estás? Buenas Bien. noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Sí. No con esta parte de lo financiero, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de seguros. Sí. ¿Los seguros se activan? En realidad, aquellos que forman parte de la adquisición del producto, o sea, no el seguro que yo hago para asegurar el bien, tipo el seguro del auto, ¿entendés? Pero hay veces que cuando vos adquirís, por ejemplo, un seguro de traslado para que el producto te pasa desde el proveedor hasta tu depósito o hasta tu empresa, ese seguro que forma parte del proceso de la adquisición, sí, pero no el seguro del auto en general, ese es gasto. Ok. ¿Te acordás cuando vimos Bien. el concepto de SIF y FOB para bienes de cambio? Sí, Bueno, es lo mismo. sí. Ok, perfecto. Y en el caso de que sea en bienes de cambio, ¿no? En el caso de que sea, o sea, que no esté dentro de la cláusula de SIF y FOB, SIF y o sea, FOB tenga es que para ser cláusulas de nacional. importación. Ajá. Sino Claro, que, pues o si, sea, si si es el gasto es nacional, digamos, necesario, ¿también se activa si el o no? gasto es necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o usado, se activa. O sea, si yo necesito para tenerlo en mi depósito pagar un flete, un seguro, no sé qué, ese lo puedo activar, ese seguro, el que era necesario para traerlo hasta mi depósito. Bien. Después, si yo quiero Yo iba a asegurar dar el bien, el quiero ejemplo poner del un seguro. auto. ¿Cómo? Cuando compras un auto nuevo hoy, el seguro para llevarlo a la concesionaria desde Ese. la fábrica, ese se activa porque es necesario para que el concesionario lo tenga para vender. Claro. Entonces, después te lo traslada a vos en la venta, obviamente, porque es un costo que él tuvo que incurrir para traerlo y forma parte del precio de venta. En ese caso sí, en Entonces, ese caso ni siquiera lo tendríamos discriminado. O sea, en este caso yo que voy a claro, comprar el auto, dentro del precio de venta tengo el costo de ese seguro. O sea que para tal mí, cual. ese va a ser parte del costo de adquisición al contado. Ahora, si aunque yo no lo tuviera expresado en la factura de venta y yo tengo que adquirir un seguro para traerlo, porque, no sé, o porque quiero, lo que sea, bueno, es un costo necesario para que yo ponga el bien en condiciones, sí. Ahora, si yo después tengo que asegurar el auto contra tercero, porque lo tengo que asegurar porque es otra póliza, es otra cosa, eso es un gasto del ejercicio. Tal ¿Estamos cual. de acuerdo? Si yo quiero usar otro flete para, además de yo tenerlo en condiciones, se lo quiero mandar a Lara, bueno, ese gasto no es para ponerlo en condiciones de, no, pues yo ya lo tenía en condiciones, se lo quise mandar a Lara, ese flete es gasto. ¿Se entiende el concepto, Agustina? Sí, sí, perfecto, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Verónica. Cuando el tiempo se prolonga en el caso de que yo espere una habilitación para poder usarlo, ¿ahí también se toma? No, Porque no no depende de mí, porque es digamos. técnicamente. No es una cuestión técnica que el proceso del bien
dure el proceso de producción o montaje, o sea, por una cuestión de un trámite. ¿Me explico? No es una cuestión técnica del bien. Claro, para montarlo o para ponerlo, para terminarlo no, pero para ponerlo en uso puede ser que Sí, me lo pero retrase. no podés activar el gasto financiero por ese motivo. Ah, está bien, O gracias. sea, sí es o sea, sí es algo que vos tenés en cuenta para decir, che, yo este bien no lo voy a amortizar, porque no lo puedo usar, porque como no lo tengo habilitado, no lo puedo usar. Entonces, para ese criterio sí, pero no podés activar gastos financieros por ese motivo. Porque no es que el bien por naturaleza tiene deducción prolongada. A vos se te trabó una habilitación, eso es otro tema. Es otro tema. Listo. Gracias. ¿Sí? De nada. Bien. Está bueno que hayamos repasado esto porque eso también es tema de bienes de cambio, ¿sí? Van a leer del libro de la ART todo el tema de costo de construcción, no me quiero detener en eso, porque para cuando es bienes construidos, obviamente que yo no compro el bien directo hacia mi depósito, sino que todos los costos de la construcción y demás se evalúan en función de cuándo son erogados y demás. Eso lo leen, digamos, es una opción adicional a lo que estaba acá. Esta diapositiva igual se las voy a subir, pero digamos, no me quiero detener en esto. Pero básicamente el concepto básico es que cuando vos estás construyendo, vas activando costo, o sea, todos esos costos que vos gastaste en la construcción los vas activando, ¿hasta cuándo? Hasta que el bien alcance las condiciones de operación, o sea, las condiciones de ser usadas, y no se prolongará si con posterioridad a ese momento el bien fuera utilizado por debajo de su capacidad o generara pérdidas operativas o ganancias inferiores a las proyectadas. Es decir, si yo quiero construir una maquinaria, ¿sí? Todos los gastos que yo voy haciendo para construir una maquinaria los voy activando como si fuera una obra en curso, ¿sí? Una obra en construcción. Ahora, cuando el bien ya está en condiciones de ser operativo, tengo ya los gastos que hagan después de eso no son activables, porque el bien ya está en condiciones. ¿Sí? Y si yo digo, bueno, la máquina está para usar, pero no está full, pero la voy a empezar a usar ahora porque en realidad algunas cosas puedo hacer, bueno, ahí igual cesa el momento de activación de costos. Si no es que yo puedo seguir activando costos eternamente. Si yo la decidí usar debajo de su capacidad normal, y hasta el punto de que me genere pérdidas, o que me disminuya las ganancias que yo creía que me iba a generar, bueno, eso no es motivo para seguir activando los costos. En el momento que yo la empiezo a usar, se dejan de activar los costos y se considera que el valor de adquisición va hasta ahí. ¿Sí? Repásenlo esto después. Agustina. Una consulta, entonces el costo de construcción vos lo podés activar hasta el momento de que supere la capacidad normal. No, lo podés activar hasta el momento en que empieces a utilizarlo, hasta el momento en que el bien tenga una capacidad operativa para ser usado. Una vez que vos lo empezaste a usar, listo, ya está en tu patrimonio. Todo lo que vos le pongas al bien después es gasto. Claro, o sea, lo podés activar hasta su capacidad operativa. Exactamente. Gracias. De nada. ¿Y ahora qué vamos a ver? Tema del cierre, porque ahí hablé del momento de la incorporación, ya sea cuando lo compré, cuando lo construí, si me financié, si era de larga producción, pero estamos hablando del momento en que eso ingresa a mi patrimonio. ¿Qué pasa después? No, profe, perdón, me interrumpo un segundito porque me quedó una duda de lo que terminó recién. Si yo igualmente le hago mejoras a lo que ya estoy utilizando, eso sí se puede activar para Ahora depreciar. vamos a eso. Ah, listo, gracias. De nada. ¿Qué pasa después? O sea, una vez que yo lo incorporé y lo empecé a usar, voy a tener el siguiente momento de evaluación, que es al cierre. Pero puede haber en el medio, ¿al cierre de qué? Al cierre del periodo que se esté analizando, ¿no? Obviamente, del ejercicio, del periodo. Ahora, puede haber en el medio erogaciones que tengan que ver con ese bien de uso, porque viste que yo le dije a Agustina recién, y que seguramente por eso, Verónica, a vos te surgió la duda, yo le dije a Agustina recién, una vez que el bien está en condiciones de ser usado, hasta ahí se dejan de activar las erogaciones. Todo lo que le pongas arriba es gasto. Yo le dije eso recién a Agustina. Bueno, van a ver que hay determinadas erogaciones relacionadas con los bienes de uso que se pueden activar, por más que el bien ya se esté usando, se pueden adicionar al valor del bien. Lo que Verónica bien mencionó como mejora. Pero antes de pasar a esa instancia que es más específica, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones.
Siempre el valor de incorporación es el que hablamos recién. Valor al contado, más todos los gastos, si es la construcción, más todas las erogaciones de construcción, sin costos financieros, algo que sea de duración prolongada, todo lo que ya sabemos de cómo lo damos de alta en el patrimonio. ¿Cómo lo evaluamos al cierre? Dos maneras. Criterio de costo, modelo de costo. Y modelo alternativo, modelo de revaluación. Alternativo. El general es el de costo, alternativo permitido, revaluación. ¿Esto tiene que ver con el modelo contable con el que estemos trabajando? Sí, claro. Pero digo, fíjense, como habíamos hablado en los modelos contables, cuando vimos modelos contables, que yo les decía, ustedes tienen que aprender a moverse en todos los modelos. Pero no, o sea, lo vigente, después vamos a ver, ¿se acuerdan que les dije? Cuando lleguemos a los rubros, vamos a ver lo específico que está vigente para cada modelo, para cada rubro. Entonces yo les enseñé a evaluar bienes de cambio en costo histórico, en valores corrientes, ajustado por inflación, no ajustado por inflación, la combinación entre ambas, bla. ¿Qué es lo que está vigente hoy? De todo eso que aprendimos. Y bienes de cambio se evalúa valores corrientes, ajustado por inflación. ¿Sí o no? Bueno. Yo les enseñé a evaluar las inversiones con ajuste con inflación, sin ajuste por inflación, valores corrientes, no valores corrientes. Bueno, ¿qué está vigente para inversiones hoy? Lo mismo, valores corrientes, ajustado por inflación. Yo les enseño a evaluar bienes de uso, y nos movimos en bienes de uso, a costo histórico, valores corrientes, ¿se acuerdan? Cuando teníamos un terreno, el mercado dice que vale tanto. Bueno, con ajuste por inflación, sin ajuste por inflación. ¿Cuál es lo vigente hoy? Esto. Método de costo, ajustado por inflación, obviamente, pero método de costo. Y hay una alternativa permitida, que se llama revaluación, que es un tipo de valor corriente. Pero lo general es el método de costo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué implica el método de costo? O sea, por ejemplo, en bienes de uso, en bienes de cambio, ¿qué implicaba el método de costo? Si yo no tocaba, si a mí no me interesaba el valor corriente, ¿cómo quedaba el valor del bien? Y al valor de incorporación, ¿no? Y las dados de baja, si quedaban dados de baja según el criterio PEPS, WEPS, lo que sea, yo descargaba las ventas y bueno, me quedaba la existencia final con las últimas compras o con las primeras compras, pero siempre el costo histórico de adquisición. Bueno, y en el bien de uso pasa lo mismo. O sea, va a quedar con el costo de adquisición menos que las de depreciación acumulada, porque siempre, obviamente que en bienes de uso se entiende que hay una depreciación acumulada. Entonces, el modelo de costo prevé esto, justamente. Costo original menos depreciación acumulada. Costo original, ¿cuál es el valor de adquisición? ¿Cuál es el que acabamos de ver? ¿Sí? O de construcción, o de adquisición, o de montaje, o de lo que sea, el valor por el cual le di alta al patrimonio, menos la depresión acumulada. ¿Cómo la calculaste antes la depresión acumulada? Como yo quise. Para el rodado lo hice en kilómetros, para la maquinaria lo hice en unidades, para el otro lo hice en 10 años, para el otro lo hice... Bien. Con el cálculo que ya aprendimos a hacer. ¿Sí? Ese es el valor según el modelo de costo que me tiene que guiar en los estados contables. Ahora, yendo a lo que nos planteaba nuestra compañera Verónica, dentro del modelo de costo están previstas erogaciones posteriores al reconocimiento inicial. Entonces, entre el momento de la adquisición y el momento del cierre, puede haber erogaciones en el medio relacionadas a los bienes de uso que yo puedo activar. Que son las llamadas, como bien dijo Verónica, mejoras. Ahora bien, no cualquier cosa, no cualquier erogación que yo realice en relación del bien de uso puede ser considerada una mejora. Ojito ahí, porque recuerden que yo para considerar algo dentro del activo tengo que cumplir con la condición básica de que para ser activable me tiene que generar beneficios económicos futuros. Entonces, si yo hice un gasto en un bien de uso que lo único que le hice fue le cambié el color, pero no me cambia la capacidad de generar ingresos, y la verdad que eso no lo puedo activar como mejora. ¿Se entiende? Entonces, siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo activar como mejora? Esto que ven acá. Un desembolso que hace que el activo genere ingresos por encima de los originalmente previstos. Yo le pongo al bien un dinero adicional que hace que el bien me rinda más de lo que yo originalmente preví que me iba a rendir. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa o cuando esta mejora le aumenta la vida útil, o cuando le aumenta la capacidad de servicio,
O, por ejemplo, en el caso de una maquinaria, mejora la calidad de la producción o reduce los costos. Una de esas cuatro, una de esas, no las cuatro a la vez, se tiene que dar para que yo esa erogación la pueda considerar como mejora. ¿Me siguen? Bien. Entonces, si sucede eso, se incorporan como un componente del bien de uso, o sea, se activan. ¿Sí? Básicamente. Entonces, yo de repente, sigo con mi ejemplo porque trabajo en una entidad educativa, yo de repente tengo un espacio físico, un edificio, donde tengo 5 aulas y un terreno baldío al lado. Y de repente hago una construcción al lado de ese terreno baldío me permite tener 3 aulas más. ¿Eso lo puedo activar como mejora? Sí, claramente, porque me permite aumentar la capacidad del edificio. Porque puedo generar más ingresos económicos futuros y sí porque puedo recibir más alumnos. Ahora, yo pinto la pared del aula que ya tenía. ¿Me mejora eso? Y no. Después veré si es un gasto de mantenimiento, ahora vamos a ver las otras dos acepciones, pero no es una mejora sobre el bien. Y por Yo, ejemplo, se me puedo, rompió, ahí te contesto, Lautaro. Dale. Se me rompió el techo y lo tuve que reponer, reparar. Y cuando se me rompió el techo y no pude recibir más clientes, y cuando lo reparé recibí más, pero eso me aumentó la capacidad originalmente prevista. No, me recuperó lo que yo había perdido por un desgaste, por una rotura, ¿Ven la diferencia? Lautaro y Agustina. Agustina estaba primero, perdón, Lautaro. Me levantó la mano. Hago una consulta, esto sería el mismo caso del cálculo, nada más que le sumás la mejora, como hacíamos antes. Claro, el tema es que cuando yo le sumo la mejora, por ejemplo, para calcular la depreciación, Sí, a eso iba después también, que eso lo vamos a practicar mucho, lo van a ver con los chicos en la semana. Si yo adquiero un bien en un momento, sí. y a la mitad de la vida útil le hago una mejora activable por alguno de estos motivos, y vamos a suponer que yo para ese bien yo definí que su vida útil era de 5 años para darle el gusto a Ani, que quiere amortizar los dos en 5 años, bueno, perfecto. Yo definí a los 2 años y medio que iba a hacer una mejora a este auto. Bueno, la mejora no es que se amortiza en 5 años a partir del momento de la mejora. Porque ¿qué va a pasar? Me va a quedar la mejora sola y el bien original se va a ver amortizado totalmente. La Claro. mejora se va a amortizar en el periodo que le reste de vida útil al bien original. ¿Estamos de acuerdo? No es que me puede quedar la mejora suelta y el bien original totalmente amortizado. Si la mejora aumenta la vida útil, porque es uno de los motivos, bueno, se correrá la extensión de la vida útil hasta el momento donde le aumenta la mejora, pero la mejora se amortiza en el mismo momento que el bien. Obviamente que la mejora sucede después de la adquisición, porque si no formaría parte del costo de adquisición, pero la vida útil va a ser igual a la que le reste al bien que está mejorado. Claro, ¿No se puede porque hacer una antes, consulta? Damos un 2, Julián, que está Agustina y Lautaro. Sí, Agustina. claro, porque en sistemas contables me decían, por ejemplo, el cálculo, la mejora, se la tenías que sumar, y ahora entiendo el porqué de todo eso. Exacto, porque pasa a formar parte del valor del bien. Por Claro, lo tanto, pasa a formar parte del valor a depreciar, que vimos al principio. ¿Sí? Lautaro. Le contaste a lo que te iba a preguntar, si la mejor amortiza. Ay, se te cortó todo, no te entendí la pregunta, perdóname. Que ya se le lanzaste a Agustina en lo de las mejoras, Bueno, no sé si se amortizan. sí. Se amortizan, o sea, obviamente que si es una mejora sobre un bien que no se amortiza, no se amortiza. O sea, respetan lo que se haya definido para el bien de origen, ¿no? Bien. Julián. Sí, mi consulta es, por ejemplo, si yo tengo no sé, tengo una máquina, ¿no? Una máquina X, y les hago una mejora que le aumenta la capacidad productiva. Sí. Perdón, le aumenta la calidad de la producción, entonces es un requisito como para que se active. Sí. Y le quedan, por ejemplo, no sé, de 5 se amortizaba de manera lineal, definí que se amortiza en 10 años y le quedan 3. Sí. Cuando yo activo la mejora, Sí. el monto de la mejora, ¿ese monto yo lo deprecio en 3 años? Sí. ¿O el primer año lo deprecio por todo lo anterior, digamos, y lo sigo No, depreciando? lo deprecias en 3 años. Lo deprecio en el saldo de En lo años, que le digamos. reste, exacto. Ok. Y si le aumenta la vida útil, lo deprecio en el saldo de que le quedaba originalmente, más los años Más de el vida útil. aumentado, obviamente. Claro, Ok. exactamente. Buenísimo, gracias.
De nada. Esto lo van a pulir bien en la práctica. Así sin números es medio difícil de verlo, pero sí, es así. Bien. Entonces, si yo les pregunto en un parcial, ¿cuáles son los requisitos para conocer una mejora? Esta es la respuesta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo puedo tener otros tipos de erogaciones relacionadas a un bien de uso que no sean mejoras. Desembolso que permite gastos de mantenimiento o de reacondicionamiento. Permite recuperar la capacidad del servicio del activo para lograr su uso continuo. Este caso solo se puede activar cuando. Lo voy a leer porque es técnico y después lo vamos a reexplicar. Toda la erogación o parte de ella es atribuible al reemplazo o reacondicionamiento de componentes del activo. Un requisito. Segundo requisito. La depreciación inmediatamente anterior debe haber sido calculada en función del desgaste o agotamiento, no de una vida útil en paso del tiempo. De esta manera, refleja que se consumió su capacidad de generar beneficios, la cual se restablece a través de este gasto de mantenimiento. Ahora lo voy a repetir, ¿sí? Y que es probable que como consecuencia de esta erogación fluyan beneficios económicos futuros. Entonces, estamos hablando de una erogación, no digo gasto, porque cuando yo quiero decir erogación como una salida de dinero, ¿sí?, en relación a un bien de uso. Pero que no es una mejora, porque no cumple con los requisitos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? No, ni aumenta la vida útil, ni de capacidad de producción, no. No aumenta lo originalmente previsto. No. Sino que reacondiciona algo que se perdió, que es algo totalmente distinto. ¿Sí? Ahora, yo les dije, che, pero si reacondiciona algo que se perdió, es una reparación, es un gasto. Bueno, hay una posibilidad de activarlo, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. En principio, que la erogación se trate de reacondicionar o mantener componentes del activo. Y que además yo tengo que venir calculando la depreciación de ese activo por método de desgaste. ¿Por qué? Y porque yo, si no, ¿cómo puedo yo comprobar que a partir de este mantenimiento restauro la capacidad de ese bien? Si yo lo vengo amortizando por años, o sea, no tengo el desgaste real. Entonces, si yo quiero activar, por ejemplo, que hizo un cambio en el motor de un auto, yo tengo que venir amortizando el auto en función de su desgaste. Si yo amortizo el auto en función de sus años de vida útil, no puedo activar el gasto de reparación del motor. O de reacondicionamiento del motor. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que ese gasto recuperó la capacidad de uso del bien. Y si yo no mido al bien en función de su capacidad de uso, entonces no puedo activar este gasto. Y por último, que sea probable que como consecuencia de esta erogación fluyan beneficios económicos futuros. O sea, si yo hago una reparación, pero no estoy segura de si así me va a funcionar, bueno, no puedo activar el gasto. O sea, es distinto aumentar lo originalmente previsto, que es lo que hace la mejora, que restaurar o mantener, ¿sí?, lo que ya se previó, digamos, ¿no? O sea, mantenerlo o restaurarlo si se perdió, ¿sí? Por eso gasto de mantenimiento o reacondicionamiento, que es distinto que la mejora. Y así todo, si yo estoy segura de que esa erogación se hizo para restaurar o mantener, tengo que cumplir con los otros dos requisitos, de venir amortizando el bien en función de su desgaste, y de asegurarme de que fluyan beneficios económicos a partir de ese mantenimiento. Agustina. Una consulta. El primero que dice toda la erogación es atribuible a reemplazo o reacondicionamiento de componentes del activo. Sería que se mide en función del desgaste y no de la vida útil, pero si tengo que reemplazar algo, no sé, como una mesa, ponele. Claro, o sea, yo no podría mandar gasto de mantenimiento. Gastó. ¿Cómo? Por ejemplo, si tengo que reemplazar una parte de la mesa porque se gastó, no por su vida útil. Sí, sí, está bien, pero digo, a lo que se refiere ese requisito es que yo no podría mandar a gasto de mantenimiento, por ejemplo, yo de un auto cambié el motor y no sé, y además le cambié los tapizados. Bueno, no, o sea, lo que restauró la capacidad de uso del activo es el cambio del motor. Entonces, el componente del activo que hace a su uso es el motor. ¿Me explico?
O sea, no puedo activar como parte de erogación relacionada al activo algo que no tenga que ver con un componente del activo que esté vinculado con el uso. Una cuestión estética no está vinculada con el uso. Claro, que sea parte del mismo activo, digamos. Es muy fino, digamos, ¿no? O sea, esto se usa, o sea, No entiendo realmente la frase esa, me parece. realmente se activan estos gastos cuando es muy significativa la erogación que se hizo para el bien de uso y es realmente demostrable que se hizo para restaurar su capacidad de uso, porque si no es tan difícil, o sea, es como muy fino, digamos, el criterio, los requisitos para reconocerlo como activo. Generalmente se ponen como gastos, los gastos de reparación. Pero en algunos bienes es muy significativo, ya sea el bien de uso dentro del patrimonio o el gasto en relación al bien de uso. Entonces, si cumplen estos requisitos, es preferible activarlo, porque obviamente al activarlo forma parte del valor amortizable. Entonces no es que vas a reconocer la pérdida en el ejercicio del índice del gasto, sino que lo vas a amortizar en los años que le queden al bien, ¿sí? Pero bueno, hay que con los robots diferenciar. de la fábrica, que hay que hacerle mantenimiento, entonces Claro. ahí sí, y sí está hecho por el tema del desgaste del robot. Exacto. O sea, si vos no amortizas el robot por el desgaste, no podés no lo podés. activarle el gasto de mantenimiento. Sí. Ignacio. No, con el ejemplo me respondieron. Ya con el bueno. robot lo entendí. Me gusta que nos apoyemos entre todos. Bien, genial. Entonces, dentro del método de costo está esta concepción, ¿no? De que se evalúa al costo del bien menos las depreciaciones acumuladas, pero que el costo del bien, además del valor de adquisición, puede tener otras erogaciones posteriores al momento de la incorporación que sean activables. Otra erogación posterior al momento de posterior al reconocimiento inicial es la reparación, esa que sí que no se puede activar. O sea, además erogaciones que no cumplan con los requisitos serán consideradas reparaciones imputables como resultados del periodo, ¿sí? Ya sea o porque no mejoran ni restauran nada, o porque si lo hacen no cumplen con los requisitos suficientes para ser activados, eso es gasto, por más que esté vinculado al bien de uso. Ejemplo de Lara, si ella mantiene el robot, pero la amortización del robot la hace en función de los años de vida útil, no puede activar esa reparación, ese gasto, por lo tanto es resultado del ejercicio. Raúl. Sí, profe, nosotros habíamos visto que para la mejora solo hace falta cumplir una condición y que se cumpla esa condición correcto. de las 4, pero en el caso del gasto se tienen que cumplir todas las que vimos. Sí, todas para los gastos de antes. mantenimiento, recondicionamiento, sí, se tienen que cumplir las 3 que vimos. Gracias. De nada. ¿Quedó claro esto? Bien. Ahora se viene algo más difícil. Ese era el criterio general, ¿sí? Criterio alternativo, modelo de revaluación, es un tipo de valor corriente, les dije yo. Bien. Como dije, alternativo, posibilidad. Vamos a leer, como siempre, lo técnico y vamos a hablar sobre eso. Con posterioridad a su reconocimiento como activos, o sea, una vez que ya están dados de alta como bienes de uso, los bienes de uso se pueden medir por su valor revaluado, utilizando los criterios del modelo de revaluación. Ok, entonces todos nos preguntamos qué es el valor revaluado. Un valor revaluado es un valor razonable al momento de la revaluación. Ok, bueno, entonces, ¿qué es un valor razonable? Es un importe por el cual el activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia. Entonces, básicamente es un valor corriente, ¿sí? Un valor de mercado, del bien de uso. Así como para los bienes de cambio tomamos como valor de mercado el costo de reposición o el BNR, bueno, el valor razonable, el valor de revaluación, es un tipo de valor de mercado, que lo que entiende es el valor por el cual el bien podría ser intercambiado al contado entre partes interesadas. Bien. Si yo tengo ese dato, puedo valuar el bien a ese valor. Ok. ¿Y quién me dice? ¿De dónde sacó ese dato? Digamos, ¿no? Porque el costo de reposición, ya ustedes habrán, me imagino, estudiado cuáles son las diferentes formas de determinar el costo de reposición. Bueno, el valor revaluado pasa lo mismo. Ahora vamos a ver cómo. Pero dice, no se puede optar por esta utilización cuando la contribución de tales bienes a los al futuro flujo de efectivo sea incierta. Recordemos todos que la condición
para que un activo forme parte del activo es que sepamos que este activo nos puede generar beneficios económicos futuros. Si yo estoy en una incertidumbre, porque no sé si se va a volver obsoleto, porque no sé si lo voy a vender, porque no sé si voy a seguir usando ese bien, porque por ahí cambio de producción y quiero producir otra cosa y de repente esta máquina no me va a servir más, bueno, si yo estoy en esa incertidumbre, no puedo optar por este criterio de valor de mercado, valor razonable. No puedo. Entonces, a la vez si yo digo que no va a ser recuperable, bueno, eso es lo que dice, ¿no? Tornará inaceptable la adopción del modelo. O sea, si yo no estoy segura de la recuperabilidad, primero tengo que ver si lo desvalorizo, porque como ningún activo puede superar su valor recuperable. Y por ende, mucho menos voy a poder evaluarlo a un valor razonable entre partes, no sé qué, si ni siquiera sé si me va a generar beneficio, ¿sí? Si ni siquiera sé si tiene que estar reconocido como activo. Seguimos. Si se aplica este modelo de revaluación a un elemento integrante de los bienes de uso, debe aplicarse el mismo modelo también a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos dentro de cada rubro. Es decir, si yo lo aplico yo tengo dentro de los rodados, tengo 40.000 tipos de rodados, bueno, tengo autos, barcos y aviones, bueno, si los aviones los hago en modelo de revaluación, todos los aviones los voy a hacer en modelo de revaluación. ¿Sí? No puedo, un avión sí y otro no. ¿Estamos? Esto es como traducción al criollo de lo que dice la RT, ¿no? Esto está de la RT trasladado a ustedes para que cuando lo lean vayan entendiendo un poco más. Y ahora sí, la base para calcularlo. ¿De dónde sale ese valor razonable? Bueno, esto pueden obtenerse por el trabajo realizado por un personal propio o mediante servicios de un tasador especialista. O sea, yo tengo que tener a alguien que realmente me pueda calcular el valor razonable de ese bien. Obviamente que en ambos casos tiene que ser alguien que reúna condiciones de idoneidad e independencia respecto a la entidad. O sea, no puedo yo arbitrariamente, yo sé de esto, este bien te vale más o menos. No, o sea, tiene que ser alguien independiente, que no necesariamente que sea personal propio significa que no sea independiente, porque puede ser alguien, o sea, que no tenga relación con el cambio de evaluación del bien, ¿sí? O sea, no puede ser el accionista el que diga, vale tanto, pero puede ser un empleado técnico de la empresa que está contratado para eso, sí, tranquilamente. Porque el tipo no le va a cambiar la vida si tiene está evaluado un otro, es su trabajo, ¿estamos de acuerdo? O puedo contratar un tasador, un profesional especialista independiente. Pero esa persona me va a decir, en función de qué bien se trate, cuál es ese valor razonable al que yo quiero llevar el bien. Acá lo van a leer, pero va en función a qué tipo de bien sea, qué precios se usan para determinar valor razonable. ¿Sí? Cuando hay un mercado activo, cuando hay mercado activo para su condición actual, pero no para ese bien, sino para versiones nuevas o bienes nuevos, o para los que no existe un mercado activo. ¿Se imaginan que no es lo mismo calcular un valor razonable de un bien que ya no está en el mercado, por ejemplo una computadora que está obsoleta, ¿sí? que de un bien que sí existe un valor de mercado, que de un bien que no existe, pero existe un valor de mercado para su versión nueva? Bueno, en esos tres tipos de condiciones del bien en cuanto al mercado, estarán los cálculos que haga el tasador. Si existe el mismo bien en el mercado, bueno, me va a decir, el valor de mercado es este. Si existe el mismo bien, pero no existe el mismo, pero existe una versión nueva, bueno, el valor de la nueva es este, entonces yo voy a hacer un cálculo en función de eso. Y si no existe un mercado activo, bueno, me va a decir otro tipo de valor, ¿sí? Eso lo leen, es más bien técnico, pero quiero pasar a la parte de qué hacemos cuando reevaluamos, ¿sí? Esto es cómo se calcula el valor razonable. Bien, y acá estamos en tema. Antes de leer, quiero que me vean. ¿Qué pasa cuando yo decido pasar del modelo de costo al modelo de revaluación? Yo cuando tenía el modelo de costo tenía el valor de origen del bien, ponele que le hice mejoras, tengo el costo del bien, menos las amortizaciones acumuladas o las depreciaciones acumuladas, porque ese era mi modelo de evaluación. Perfecto. Y de repente me dicen, bueno, yo quiero pasar al modelo de revaluación. Perfecto. Entonces el modelo de revaluación, como es un valor corriente, me va a decir, bueno, este es el valor al cierre del bien. Ok. ¿Y qué hago con lo que yo tenía ya contabilizado como valor de origen y menos depreciación acumulada?
y acá están las dos opciones, porque vos tenés que reclasificar, o sea, pasar al que el valor neto del bien sea el nuevo, el valor revaluado, el que me acaban de pasar, que para algo opté por este criterio. Entonces yo tengo dos opciones. La primera opción es, ¿qué hago con la amortización acumulada? La puedo recalcular proporcionalmente. ¿Sí? Es decir, si yo tenía, ahora vamos a ver un ejemplo así inventado, pero si yo tenía un bien, valor de origen 100.000, amortización acumulada 20.000, ¿sí? Valor de final del bien era 80.000, ¿sí? Y ahora en el revaluado me dice que el valor del bien en el mercado es de 90.000. Bueno, yo sé que tengo que pasar de 80.000 a 90.000 entre valor de origen y depreciación acumulada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo recalcular proporcionalmente, o sea, puedo decir, bueno, entonces el valor del bien vale 120.000 y la amortización es 30.000, valor final 90.000. O sea, recalculé proporcionalmente tanto el valor de origen como la amortización, tal que el valor final sea igual al valor revaluado. Esa es una opción. Ahora lo vamos a ver en un Excel, ahora no sé, no se me pongo en cara de pánico. O lo que puedo hacer es eliminar la amortización contra el mismo valor de origen, decir, bueno, listo, si yo tenía 100 menos 20, 80, digo, bueno, reclasifico los 20 para que me quede el valor de origen en 80 y eso lo traslado al valor revaluado. Lo voy a ver en un ejemplo porque ya estoy viendo acá. Espérenme que abro un Excel. Porque esto lo van a hacer en la práctica y van a después... Un cachitín. Yo quiero que lo entiendan conceptualmente. Después en la práctica lo verán con casos reales, pero conceptualmente... Bien. ¿Ven el Excel ahí? Sí. Bien. Entonces, yo tengo valor de origen 100.000. Pero esto es así, 100.000. Depreciación acumulada menos 20.000. Valor neto del bien. Así lo tenía en el modelo de costos, ¿sí? Antes de que existiera la revaluación, yo tenía contabilizando todos los años, valor de origen, depreciación acumulada, y resulta que al momento de hacer la evaluación, la revaluación, decido cambiar de modelo, mi bien valía 80.000 en mi patrimonio, ¿sí? Los 80.000 estaban compuestos de 100 del valor de origen y 20 de depreciación acumulada, pero valía 80.000. Y ahora me dicen que el valor revaluado es de 90.000. ¿Quién me lo dijo? El técnico, el tasador, es el valor revaluado. Entonces yo sé que tengo que llevar de 80.000 a 90.000. Entonces, ahí es donde tenemos dos opciones respecto a cómo tratamos estas dos cuentas. Opción 1. Cálculo proporcional. Es decir, para llegar al valor neto de 90.000, yo puedo decir que el valor de origen vale 120, por decir algo, y el de depreciación acumulada 30. O sea, recalculo ambos proporcionalmente. ¿Lo ven? Si el aumento entre este y este es del X%, listo. Del 20%, entonces recalculo esto proporcionalmente. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahí No, llegué al profe, valor. yo no vi qué hizo, no entendí. Bien, vamos de vuelta. Yo tenía el valor valuado a 80.000, entre 100 de valor de origen y 20 de amortización acumulada. ¿Sí? Eso hacía que mi valor neto del bien fuera 80.000. El de costo. ¿Sí? Ahora, cuando voy a cambiar de criterio, me dicen el valor revaluado es 90.000, no es 80.000. Ok, entonces yo tengo que ajustar la contabilidad tal que el valor de origen menos la depreciación acumulada me dé 90.000. Porque es mi nuevo valor, porque estoy optando por este modelo de valores corrientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? No sé quién me hizo la pregunta recién. ¿Raúl? No entendí. Bien. Entonces, yo digo, no sé si se viene en cálculo, pero
Bueno, es el 13%, es un número feo. Vamos a suponer que el aumento fuera el 20% entre este y este. No importa cuál, es lo mismo. Yo puedo hacer el cálculo proporcional y en el porcentaje de aumento entre 80 y 90, aumentar el valor de origen y aumentar la amortización acumulada. Entonces, la resta ¿qué me va a dar? Y 90.000, porque yo aumenté lo mismo proporcionalmente. ¿Me seguís, Raúl, ahí? Ahora sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Esa es una opción que puedo hacer para registrar la revaluación. Todavía no les dije contra qué cuenta voy a ajustar todo esto, pero quiero que se lleven el concepto de cómo dejo expuesto el activo. La opción 2 es eliminar la depreciación. Y decir, valor de origen 90, depreciación 0. Y parto de este nuevo valor de origen de aquí en adelante. ¿Sí? Profe, si usás esa opción 2 y boleteás la depreciación acumulada, o sea, la boleteás del cálculo y la sacás de tu contabilidad. Ahora vamos a ver cómo hago los asientos en ambos casos. Ok. Pero digo, fíjense que llego a la misma evaluación del bien de uso, llego al valor revaluado, ya sea porque lo aumenté proporcionalmente o porque eliminé la depreciación contra el valor de origen y dejé solo el valor de origen revaluado. Ahora vamos a ver los asientos de cada uno. ¿Sí? Pero son dos opciones de dejar expuesto un bien que ya sufrió amortizaciones cuando yo estoy revaluándolo. Puedo aumentar la depreciación acumulada proporcionalmente o eliminarla contra el mismo valor de origen y que todo el valor revaluado quede en el valor de origen. Te hago una Vamos a verlo en consulta. asientos. ¿Qué? Si, por ejemplo, vos tenés un terreno, ¿no? Pero Sí. que no hace a la actividad, ¿vos lo podés hacer por este método? No, Llevarlo. porque si no hace la actividad y vos lo tenés a modo de inversión, se trata como inversión, es otra cosa. Si no Ok. es un bien de uso, no entra dentro de esta clase directamente. El terreno está afuera. Ok. Si vos tengo un terreno porque lo tengo como inversión, porque el día de mañana lo voy a alquilar, bueno, eso tiene otra evaluación, es otra cuestión. No es un bien de uso. Porque a mí me pasa que yo Inversión. tengo terrenos dentro del detalle de bienes de uso, que son terrenos, pero que no lo usan para la actividad, que lo tienen Entonces no ahí. deberían estar en bienes de uso. Ok. Por eso me generaba la duda ahora de ver esto. Ahora, no lo usan ni lo van a usar, o sea, no están destinados a ser usados para la actividad. No. Ponele, es una concesionaria que tiene un terreno, tiene activado la concesionaria, o sea, la casa central con las mejoras y todo, y aparte tienen el terreno, dentro del detalle de bienes de uso. ¿Pero el terreno de ese lugar donde está la concesionaria? No, de otro. O sea, tienen el que está la concesionaria y otros. Está bien, ¿y esos otros no lo usan para nada? ¿Están obsoletos No, ahí? los tienen ahí. Y por eso me surgía la duda en este Hay que caso. ver el destino del bien, ¿no? Porque por ahí los tienen porque en algún futuro quieren construir concesionaria, ¿entendés? Como que hay que ver, porque si tampoco los usan para generarle un beneficio de inversión, por ahí sí es un bien de uso, aunque no se esté utilizando en este momento. Ok. Porque encima el terreno no se amortiza, entonces es como que puede quedar ahí eternamente, porque el destino Sí. para el cual fue adquirido, por ahí es ser usado en algún momento. Si el día de mañana lo quieren hacer no sé, para tenerlo como inversión, para otro fin que no sea el de la actividad principal, no puede estar activado como bien de uso. Podrá Está estar dentro del activado bien de uso. como Ok. inversión. Pero Ok. es otro tratamiento. Sí, Agustina. perfecto. En este caso, son para los activos, no las dos opciones. ¿Cómo? Las dos opciones para el valor revaluado. Son Sí. para los activos solamente. Para los bienes de uso. No para los activos. Para los bienes Ah, me quedé me pensando asustaste. Sí, para los bienes de uso. Bien. Vamos a un pasito más. Bien. El tema de la contabilización de esto, ¿no? Leemos lo técnico, después lo explicamos. Cuando se adopta el criterio por primera vez, el aumento se acreditará directamente a una cuenta que se llamará saldo por revaluación, integrante del patrimonio neto, que se expondrá en el rubro de resultados diferidos o acumulados. O sea, ¿se acuerdan de cuando
evaluábamos a capital físico, que los resultados por tenencia de la evaluación de bienes de uso se mandaba una reserva por mantenimiento de capital físico, no se mandaba resultado, bueno, esto es muy parecido. Se manda a una cuenta del patrimonio neto dentro del rubro de resultados que se llama saldo por revaluación. Y empieza a hilar un poco más fino la norma, porque te dice, si existiera una desvalorización contabilizada en el pasado, para los mismos bienes que se revalúan, en primer lugar deberá recuperarse tal desvalorización como crédito al resultado del ejercicio, y luego proceder a la contabilización de la revaluación, imputando la diferencia remanente al referido saldo por revaluación. Entonces, yo estoy hablando de un bien que yo tengo valorado modelo de costo y lo quiero llevar a un valor revaluado, que es un valor corriente, que entiendo que es superior, porque si no, ¿para qué lo quisiera llevar, señor? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ese bien le tuve que registrar una desvalorización porque no superaba el límite del valor recuperable, porque entendía que no me iba a generar beneficios económicos futuros, y yo en un ejercicio previo le registré una desvalorización, resultado por tenencia negativo, como vimos que podemos hacer con cualquier activo, te dice, bueno, si vos a este bien que estás revaluando le registraste una desvalorización, cuando vas a reconocer el nuevo modelo de revaluación en otro ejercicio futuro, primero recuperar la desvalorización que le registraste, y después hacer el saldo de reserva. Vamos a verlo en números, ¿sí? Me voy al Excel. ¿Ver en Excel? No. Vale. No, todavía no. Tengo que hacer como todavía esto. Bien. Entonces, vamos a suponer que yo tenía, en el ejercicio 2019, tenía bienes de uso, compré un bien de uso, bienes de uso, $200.000, a caja 200.000. Bien, hice esta compra. Perfecto. Cuando terminé el ejercicio de 2019, me di cuenta de que este bien estaba sobrevaluado, porque el valor recuperable era menor, porque hice el análisis y me dio menos. Ok. Entonces, en ese momento, como yo sigo el criterio de la recuperabilidad de activos, tuve que registrar una desvalorización, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, al cierre de ese ejercicio, dije, uy, bueno, voy a tener un resultado por desvalorización, bienes de uso, que es un resultado negativo, ponele de 50.000 pesos, a bienes de uso, 50.000 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que es un terreno, que no se amortiza. No nos compliquemos con la amortización. Bien. ¿Qué es lo que me dice acá el tratamiento de la revaluación? Si yo en el 2020 voy a aplicar el modelo de revaluación, me dicen, el valor revaluado de este bien es de 210.000 pesos. ¡Apa! Bueno. Ok, ¿y yo cómo lo tengo? Y yo hoy lo tengo ¿en cuánto? Y lo tengo en 150, porque si yo un mayor de terrenos, mi evaluación al cierre del 2019 era 50.000, porque yo lo di de alta. Bueno. Lo di de alta por 200.000, lo di de baja por 50.000, mi evaluación era, a este momento, 150.000. Ahora, lo que me dice la norma es, si vos registraste una desvalorización en un ejercicio anterior, no en el inmediato anterior, en cualquier ejercicio anterior sobre este bien, antes de vos, o sea,
yo no puedo mandar los 60.000 de diferencia a saldo de revaluación. Lo que me pide es primero recuperar la pérdida y después el resto mándalo a diferencia. Entonces el valor revaluado versus el valor contable, ¿cuánto es? Bueno, ¿dónde está pasando? ¿Cuánto es? Es 60.000. La diferencia que tengo que registrar es 60.000, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo 150, lo tengo que llevar a 210. Pero como sé que existió una desvalorización previa, primero voy a recuperar esa revalorización. Entonces voy a hacer terrenos, 50.000 a recupero, pérdida, desvalorización, resultado positivo, 50.000. Y después sí, voy a mandar los 10.000 que quedan, ¿a qué? A saldo de reserva. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, si yo no hubiese tenido esta desvalorización, yo tendría el bien valuado en 200.000 y el valor revaluado hubiese sido 10.000 y hubiese registrado directamente terrenos a saldo por revaluación 10.000. Pero como tuve esta revaluación, desvalorización, como pérdida, lo que me dice la norma es primero recuperar la pérdida y después reconocer el saldo por la diferencia. Porque yo mi bien lo tenía en 150.000. Hubiese sido erróneo que yo hubiese pasado de 150 a 210 con un asiento en reserva por 60. ¿Por qué? Porque el 150 había sufrido una pérdida de desvalorización. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué recupero de pérdida es una cuenta de resultado positivo? Una cuenta de resultado ¿No positivo. vendría a regularizar? No es ¿No una vendría a regularizadora. regularizar? No, resultado positivo. O es menos resultado negativo o resultado positivo, pero lo que voy es resultado, no es regularizadora. Estamos hablando de resultado. La pérdida de desvalorización es resultado. Yo recupero esa pérdida, es resultado. ¿Lo querés poner como menos resultado negativo o como más resultado positivo? Es lo mismo, pero es resultado. ¿Y contra qué se netearía esa cuenta? ¿Contra qué quedaría en cero? No, ¿por qué quedaría en cero? Es un resultado del ejercicio, como cualquier otra cuenta de resultado. Está bien, listo. Perdón, gracias. No me pides perdón. Me mezclé. No pides perdón. Agustina. Una consulta. Usted dijo que la desvalorización... No me digas usted, por favor. No me arruines el martes de esta manera. Sí. Ando, vos dijiste que el resultado por desvalorización del bien de uso en el primer asiento arriba. Sí. Ese por 50.000 pesos. Lo que hay que hacer es una desvalorización previa, que eso lo hacemos terreno contra el recupero, ¿no? De la pérdida, que es abajo. No. O sea, acá estamos hablando de que en un ejercicio anterior al que yo estoy aplicando la revaluación, existió una desvalorización de este bien. Porque yo en su momento hice el análisis del valor recuperable y se desvalorizó el bien. Sí. ¿Me siguen? Entonces en su momento tuve que registrar una desvalorización por 50. Un año después, 3 años después, cuando ustedes quieran, pasé al modelo de revaluación. Entonces yo tengo que ver si en algún momento ese bien que yo estoy revaluando, le registré una pérdida por desvalorización. Si es así, tengo que recuperar la pérdida antes de llevarlo al valor revaluado. No puedo llevar de 150 a 210, 60.000 en saldo por revaluación. Tengo que recuperar la pérdida y después paso al valor revaluado. ¿Sí? Sí. Bien. Sigo, un pasito más. Yo tengo una duda nomás. Cuando Sí. vos recuperás la pérdida y cambiaste de ejercicio, ¿no tenés que tocar área? No. Porque área, lo vamos a ver más en la segunda parte de la materia, cuando vemos patrimonio neto, área se toca cuando hay errores de registración, ¿sí? O cambios de criterio que, digamos, hay determinados cambios de criterios de evaluación que implican reconocer área y otros que no.
Ok. Antes, cuando el modelo de revaluación no existía otra cosa en bienes de uso llamado revalúo técnico, era otro tipo de evaluación. Y eso sí decía que vos los resultados de ejercicios anteriores que habías reconocido por una amortización que la habías tomado en cuenta por otro valor, o por una desvalorización que no era, ¿verdad? Era área. Se cambió el criterio, porque se entiende que no es un error, o sea, vos cambiaste el criterio de evaluación. Es lo mismo que cuando vos, no sé, en las cuestiones donde vos tenés alternativas, cambiás el criterio, bueno, eso no te implica un error del ejercicio anterior. ¿Me explico? Ok. O sea, no es área. Ok. Pero está Perfecto. muy especificado en la norma. O sea, en este caso ves que te especifica clarito de que vos tenés que registrar un resultado positivo, porque no es tan habitual que te hagan registrar un resultado positivo sobre un recupero sobre algo que bien habías reconocido en otro ejercicio. Anterior, Es una claro. cuestión de aplicación de este método. Van a ver, por ejemplo, que si yo amortizo el bien, por ejemplo, volviendo al tema de los criterios de amortización, si yo hago la amortización de los rodados por años de vía útil y mañana decido cambiar el criterio a kilómetros recorridos porque entiendo que representa mejor la realidad, bueno, la amortización que ya hice en función de los años sí la voy a tener que recalcular y eso sí va a ser área. Lo van a practicar en los ejercicios. Ok. Porque entiendo que el cambio de criterio apunta a una mejor representación de la realidad económica de ese bien. Entonces digo, si no, no me va a dar nunca el valor residual, ¿me explico? O sea, si yo venía en años y cambié de criterio y ahora hago en kilómetros, bueno, si yo no recalculo los años anteriores, nunca me va a dar bien el saldo contable. Claro. Ahí sí toco varias, porque no es resultado del ejercicio nuevo que yo haya cambiado el criterio. Pero en este caso puntual, especifica que lo reconozcamos como resultados. Son a veces cosas de la norma que son medio arbitrarias, pero bueno, así como. Ok. Anto, pregunta Sí, rápida. ¿Por qué el saldo por revaluación es patrimonio neto? porque es así, porque lo dice la norma así, porque es como que Ok. no te deja Iba a preguntar lo mandarlo- mismo. no te permite mandarlo al resultado por tenencia, porque ¿qué pasa? Ustedes evalúan los bienes de cambio, valores corrientes, y la diferencia la mandan al resultado por tenencia, ¿sí o no? Ese resultado por tenencia forma parte del resultado del ejercicio, ese resultado del ejercicio después se reparte, se distribuye, se reserva, lo que sea. Pero esa libre decisión de la entidad. En cambio, lo que está reservado, no. Porque se entiende que vos, el bien de uso, es como si fuera una cuestión parecida al criterio del mantenimiento de capital físico. O sea, yo te dejo evaluar el valor a un bien revaluado en función de que vos lo tengas reservado en el patrimonio neto, no para que vos ese valor que le agregaste lo repartas. Porque un bien de uso no es algo realizable al toque como el bien de cambio, que está bien que vos lo evalúes a valores corrientes y repartas la diferencia de resultado por tenencia, porque se supone que es un bien que es realizable y que todos los años, todo el tiempo estás operativamente sacándolo. En cambio, el bien de uso se supone que vos lo mantenés como algo no corriente, porque se supone que vos lo tenés para tu ejercicio de la actividad. Entonces, ¿te dejo evaluarlo un valor revaluado? Sí, pero no para que te repartas la diferencia, sino para que eso que forme parte del patrimonio de otra entidad y que no quede por ahí en el bien de uso reconocido un valor histórico que no es representativo. Porque a veces pasa eso también, que quedan los edificios, reconocido un valor histórico que no es representativo y de repente el edificio en el mercado vale 1000 veces más de lo que está evaluado contablemente, porque ya lo amorticé, porque ya. ¿Me explico? Sí, perfecto. Clarísimo, gracias. De nada. Una sí. pregunta. Sobre Sí. desvalorización, no se refiere a lo que es amortización. No, excelente pregunta. Desvalorización estoy hablando de cuando tuve que registrar una desvalorización porque el activo superó su valor recuperable. Como cualquier activo que yo comparo si el valor, si el bien supera o no supera su valor recuperable en el sentido de que si yo pienso que ese bien no me va a generar más beneficios económicos futuros, no lo puedo dejar evaluado de esa manera. Como hicimos la previsión de incobrables en su momento, como hicimos el reconocimiento en bienes de cambio, o sea, ¿se acuerdan que el valor recuperable era el mayor valor entre el BNR y el valor de uso? Bueno, el valor de uso es en este caso para ese bien. Si yo veo que el bien está evaluado por un importe superior a su valor de uso, bueno, lo tengo que bajar. Porque ningún activo puede estar por encima del valor recuperable. Cuando lo bajo, registro una desvalorización. Esto que estamos viendo. La depreciación es otra cosa, porque yo la depreciación la hago por el paso del tiempo, por el desgaste, por lo que sea, pero forma parte del valor que yo estoy comparando como valor recuperable. Yo cuando hablo del valor del bien, hablo del valor menos la amortización acumulada. ¿Me explico? Es otro resultado totalmente distinto. Ese valor yo lo comparo con el valor recuperable. ¿Lo superó? Sí, listo, lo desvalorizo. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Gracias. De nada.
Yo les voy a sugerir lo siguiente, siendo que son las 11 menos 5, que este es un tema pesadito. Mañana van a haber ejercicios de bienes de uso, pero no con revaluación. Van a haber de amortización y demás, de cosas que ya hablamos bien. El viernes yo no estoy prevista para venir, pero voy a sumar a la clase de los chicos para terminar de cerrarles este concepto de revaluación, para darles las 2 o 3 diapositivas que faltan, ¿sí? Para terminar de cerrar el tema, porque ya son las 11 menos 3 minutos y no los quiero hacer quedar mucho tiempo con esto, y también se van a quedar con dudas, porque si lo decimos rápido en 3 minutos se van a quedar con dudas igual. Entonces, los voy a subir esta diapositiva, léanla, repasen, léanlo para venirme con dudas más puntuales, y yo las voy a dar el viernes, me voy a sumar un ratito a la clase y las doy, ¿sí? Como para terminar de cerrar el tema. Y la parte de intangibles la vamos a dar con la práctica de intangibles. A veces la teoría de intangibles la damos junto con bienes de uso y a veces la damos junto con la práctica de intangibles a la vez, ¿sí? Depende cómo venga la clase. Como hoy la de bienes de uso llevó su tiempo, bueno, la teoría de intangibles la vemos junto con la práctica de intangibles, ¿sí? Es un tema muchísimo más cortito. Pero sí lean esta diapositiva que les voy a subir ahora, así para el viernes terminamos de cerrar este tema. ¿Les parece? Dale, genial. Bien. Sí, Mañana van a perfecto. practicar temas de amortización y demás, cambios de criterio, uso, años, desgaste, todo eso, ¿sí? Y los siguientes ejercicios sí son con revaluación. Entonces ya ahí tienen que tener clarito el tema. ¿Estamos? Profe, ¿sabés qué ejercicio vamos a hacer mañana? ¿Qué número o ni idea? Sí, pará. Ya te digo. Deberían ser los 2 primeros de bienes de uso. Perdón, un segundo. ¿Estoy? Acá. Acá en el enunciado dice el 19 y ¿Están en 20, el ¿puede cronograma, ser? chicos, o no? Sí, en el enunciado. En el cronograma ya estoy re linda. Pensé que no se los habíamos compartido. Sí, 19 y 20. Taxco y Dainzu. Sí. Correcto. Esos 2. Mañana. Gracias. Bueno, gente, los dejo descansar. Voy a subir esta diapositiva, léanla, así el viernes lo terminamos de cerrar el tema, ¿sí? Bueno, Gracias. gracias. Mañana les mando a través de Gracias. Pablo la confirmación del tema del parcial. ¿Sí? Así nos quedamos tranquilos. Buenísimo, hasta mañana. Genial, gracias. Hasta mañana, chicos, descansen. Chao, chao. Gracias. Profe. Chao.